Después de conquistar al pecado y la muerte, Jesús comisionó a sus seguidores con una misión. Él nos llamó a un solo propósito, un llamado determinante y rotundo: la Gran Comisión. Jesús nos empoderó para ser discípulos de todas las naciones al ir y compartir sus buenas nuevas, bautizando a los que creen en Él y enseñándoles a obedecer todo lo que Él ordenó para una mejor manera de vivir. Esta es nuestra misión: hacer discípulos de todas las naciones, para que cadenas se rompan, para vencer al enemigo y para que vidas puedan ser transformadas. Somos llamados a traer el reino de Dios a cada rincón de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestra región y de nuestro mundo. Este es el latir de Sugar Creek. Hombres y mujeres de diferentes países, niños y jóvenes de todas las edades, personas ordinarias empoderadas por Dios para lograr lo extraordinario. Dios nos está invitando a construir su reino. Dios nos ha empoderado para hacer cosas grandes para Él. Y todo comienza con un paso de fe: contestar el llamado que Dios ha hecho a tu vida. El paso de fe de vivir para tu propósito, al amar y llevar a las personas a cambiar sus vidas en Cristo Jesús. Nuestro llamado es equiparte para cumplir tu misión. Nuestra misión es movilizarte para vivir para la Gran Comisión. Estamos aquí para equiparte y movilizarte para responder a tu llamado y tener un impacto eterno. Amar y guiar a todas las personas a un cambio de vida en Cristo. ¿Estás listo para responder al llamado? Hola iglesia, espero que estén bien. Es un gusto saludarles y quiero darles la bienvenida una vez más a este servicio. En nombre de nuestro pastor en español, el pastor Juan Carlos Heredia, yo espero que se sientan como en casa. Espero que también el Señor pueda hablar a sus corazones esta tarde. Mi nombre es Ender Palencia, tengo el privilegio de servir en esta iglesia como pastor de misiones. Y quiero comenzar diciéndoles, yo jamás en mi vida pensé cuando era niño o joven que yo iba a terminar siendo un pastor. Yo jamás en mi vida pensé que iba a terminar siendo un pastor de misiones ni nada por el estilo. Al contrario, cuando yo era niño tenía mis planes, cuando yo era joven tenía otros planes y Dios cambió todo eso. Cuando yo era niño yo tenía planes, yo tenía sueños de convertirme en un Grandes Ligas, en un jugador profesional de béisbol. Pero rápidamente me di cuenta de que no había mucho espacio en las Grandes Ligas para venezolanos bajitos y medio gorditos, así que tuve que renunciar a ese sueño. Pero después José Altuve me probó que yo estaba mal. Él sí pudo hacerlo, yo no. Pero después de que mi sueño fue destrozado por mi altura, o por mi falta de altura, mejor dicho, tuve que cambiar de planes, ¿verdad? Así que de adolescente y de joven decidí que yo iba a ser un ingeniero. Y empecé a prepararme para esto. Estudié 4 años de ingeniería en mi país. Estuve preparándome para convertirme en ingeniero porque ese era mi plan, esa era mi meta, ese era mi sueño. Pero como les digo, Dios tenía un plan completamente diferente al mío, mejor que el mío, pero completamente diferente al plan que yo tenía. En una ocasión asistí a una iglesia, a un evento similar al que vamos a tener hoy, y durante ese evento escuché canciones similares a las que acabamos de escuchar hoy, y al igual que yo estoy hablando en este momento, se paró un pastor a predicar y enseñar la palabra de Dios y hablar específicamente acerca de la necesidad que hay de llevar el mensaje de Jesús a diferentes personas. Y más específicamente aún, él comenzó a hablar acerca de la necesidad que hay de pastores y líderes que se levanten y que comiencen a servir al Señor en diferentes áreas. Y al final de este servicio, este hombre hizo una invitación muy sencilla, muy directa. Él dijo lo siguiente: yo creo que hay personas aquí que Dios está llamando a ser pastores. Yo creo que hay personas aquí que Dios está llamando a ser misioneros y a plantar iglesias. Y si ese eres tú, yo te voy a invitar a que durante la próxima canción tú te pongas de pie, hables con tu pastor y le dejes saber lo que está sucediendo en tu corazón. Y hasta ese momento específico en mi vida, yo jamás había pensado que ese era mi futuro. Jamás
Jamás. Yo tenía mis planes, yo tenía lo que quería lograr. No solamente eso, yo pensaba que eso de ser pastor y de ser misionero y de plantar iglesia, eso era para otro tipo de personas, no como yo, personas tal vez más religiosas o más espirituales. Yo pensaba que eso era para personas que tal vez tenían ciertas habilidades que yo no tenía. Yo pensaba que alguien más iba a hacer eso, así que no era mi trabajo. Yo estaba enfocado en lo que yo quería lograr. Y les comparto todo esto, mis amados, porque yo creo que cuando hablamos de misiones, cuando hablamos de ir al mundo, cuando hablamos de un evento como el que estamos teniendo hoy, muchas veces la gran mayoría de personas piensan al igual que yo en ese entonces. Bueno, esto no es para mí, esto es para cierto tipo de personas. Piensan, alguien más va a hacer esto, no yo. Piensan, tal vez yo no tengo la habilidad necesaria para hacer esto, o yo no tengo el tiempo para hacer esto, o piensan, inclusive yo no soy tan religioso, tan espiritual, así que Dios no me está llamando a mí a hacer nada de esto. Yo quiero invitarte hoy, con todo el respeto del mundo y el amor del mundo, a que cambies un poco la perspectiva en la que estás viendo esto. Quiero desafiar un poco, otra vez, con todo el amor y el respeto del mundo, la manera en que estás viendo todo esto. Porque cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que Dios nos llama no solamente para que seamos redimidos y experimentemos su amor, sino también para que seamos parte de la redención que Él quiere traer al mundo y para que otras personas puedan experimentar su amor. Y lo más interesante es que vamos a ver que Dios utiliza hombres y mujeres comunes y corrientes como tú y como yo, personas ordinarias, para hacer cosas extraordinarias si estamos dispuestos a entender el mundo y a ver el mundo desde su perspectiva y no solamente desde la nuestra. Cuando vemos la Biblia, la palabra de Dios, vemos cómo Dios utilizó hombres y mujeres comunes y corrientes de formas sumamente milagrosas, sumamente poderosas. Y uno de estos hombres es un hombre llamado Pedro. Y Pedro es uno de mis personajes favoritos en la Biblia, probablemente porque me recuerda a mí mismo. Pedro era un hombre que ya tenía sus planes, ya tenía sus sueños. Él pensaba que sabía lo que podía hacer. Al igual que yo, él pensaba que era un hombre completamente independiente, que no necesitaba de la ayuda de otras personas, que él podía lograr todo por sí mismo. Pedro era un hombre que muchas veces, como decimos por ahí, vulgarmente metía la pata, ¿verdad? Él hablaba antes de pensar y luego puedes ver las consecuencias. Inclusive era un hombre muy impulsivo, actuaba sin pensar en las consecuencias de sus acciones, y constantemente ves en la Biblia cómo Pedro se estaba metiendo en problemas por su humanidad. Pero vemos cómo, a pesar de su humanidad, Dios lo utilizó de una manera sumamente poderosa, de una manera linda. Pero para que esto sucediera, Pedro tuvo que tener un encuentro con Jesús, y ese encuentro con Jesús cambió su vida para siempre. Desde ese encuentro que él tuvo con Jesús, él comenzó a verse como Dios lo veía y comenzó a ver su misión aquí en la tierra como la misión que Dios tenía para él aquí en la tierra. Yo creo que Dios quiere invitarte a hacer lo mismo con tu vida. Así que quiero que miremos un poco la vida de Pedro y el llamado que Dios le dio a Pedro, ese momento, ese encuentro que él tuvo con Jesús. Esto sucedió en un momento sumamente interesante. Pedro estaba en ese momento fracasando en lo que él pensaba que él era bueno, en sus planes, en lo que él quería lograr. Pedro era un pescador de profesión, eso era lo que él hacía. Él pescaba toda la noche, llegaba en la mañana al mercado, vendía lo que había pescado y con eso él sostenía a su familia, su forma de vivir. Y esta noche, cuando Pedro estuvo pescando toda la noche, él no pudo encontrar absolutamente nada, no pudo agarrar nada intentando pescar. Llega a la orilla probablemente frustrado porque había trabajado toda la noche y no había logrado nada, y se encuentra con este maestro, Jesús. Jesús le pide que si puede enseñar desde su bote, desde su lancha, a lo cual él dice que sí. Y después de que Jesús termina de enseñar, Jesús le invita a Pedro a darle una oportunidad, a que le dé un chance. Y le dice, puedes lanzar las redes al otro lado. Y a mí me encanta la respuesta de Pedro, porque podemos ver un poquito en la respuesta de Pedro su orgullo, pero a la vez podemos ver que estuvo dispuesto a darle una oportunidad a Jesús. Mira lo que dice en Lucas capítulo 5, versículo 5. Dice lo siguiente: Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada.
le contestó Simón, que es Pedro, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Vemos que Pedro mira a Jesús después de que le pide que lance las redes, y él con sus acciones, con sus palabras, él probablemente está indicando que siente ciertas dudas y cierto escepticismo a lo que Jesús le está pidiendo. Él dice: yo he trabajado toda la noche. Probablemente él está diciendo: yo soy el pescador, tú eres un maestro, yo soy el pescador profesional aquí. En todo caso, Jesús era el hijo de un carpintero, no tenía que ver con pesca. Pedro había pescado toda su vida. Y le dice: yo he estado trabajando toda la noche. Pero en medio de su orgullo y en medio de su humanidad, él decide darle un chance a Jesús. Él dice: pero porque tú me lo mandas, porque me lo estás pidiendo amablemente, porque me lo estás diciendo, entonces yo voy a lanzar las redes. Había algo en el carácter de Jesús, había algo en el rostro de Jesús, había algo en la enseñanza que él acababa de escuchar de Jesús que lo había motivado a él a darle una oportunidad a Jesús, aunque él probablemente se sentía dudoso y escéptico en la situación. Y Pedro lanza las redes, y para su sorpresa sucede algo que él jamás esperaba. Cuando lees el texto te das cuenta de que las redes comenzaron a agarrar tantos peces que la barca en la que estaban comenzó a hundirse. Dice el texto que ellos tuvieron que llamar a otros pescadores para que los ayudaran a montar todos los peces en la barca, porque era demasiado. Podemos ver que al Pedro darle una oportunidad a Jesús, en medio de sus dudas, en medio de sus temores, en medio de su cansancio, Dios hizo algo sumamente inesperado, sumamente lindo. Hermanos, yo creo que Dios quiere darte una invitación hoy, que en medio de tus dudas, en medio de tu escepticismo, en medio de que puedas pensar de que esto no es para ti, Él quiere darte una oportunidad, que simplemente tú le des un chance a Él de ver cómo Dios puede hacer cosas increíbles en y a través de ti. Así que si te preguntas por qué vamos, por qué oramos, por qué damos, yo creo que la respuesta es esta: oramos, vamos y damos porque hemos experimentado la belleza del Evangelio y entendemos la necesidad que otros tienen de experimentarla. Porque nosotros hemos experimentado lo maravilloso que ha sido Jesús con nosotros, entonces queremos que otros lo experimenten. Esto es justamente lo que sucedió en la vida de Pedro. Después de que Pedro mete todos los peces al barco, yo quiero que vean lo que sucede. En el versículo 8 dice lo siguiente, ahí en Lucas 5, dice: al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Pedro cayó arrodillado ante Jesús. Él no podía creer lo que estaba viendo. Él estaba tan asombrado con el milagro que acababa de experimentar que lo único que pudo hacer fue caer postrado ante Jesús y decir: yo ni siquiera soy digno de estar en tu presencia. Recuerden, esta es la primera vez que Pedro estaba conociendo a Jesús. Este es el primer encuentro que ellos tienen cara a cara. Y con una enseñanza y con solamente un milagro, la vida de Pedro había sido transformada completamente. En la frase que escuchamos aquí a Pedro decir, encontramos una profundidad enorme de teología que tenemos que indagar. Él dice varias cosas que son claves para nosotros, que nos apuntan al Evangelio de Jesús. Lo primero que quiero que vean es que él reconoce su debilidad y su humanidad. Recuerden que a lo largo del Nuevo Testamento vemos cómo Pedro era un hombre orgulloso, que pensaba que no necesitaba de nadie más, que podía por sí solo. Inclusive antes de lanzar las redes, él dijo: yo estuve pescando toda la noche y no pude lograr nada. Y ahora vemos un Pedro completamente diferente. Vemos un Pedro humillado que dice: yo soy un pecador. Pedro estaba reconociendo que era débil. Pedro estaba reconociendo que tenía debilidades. Pedro estaba reconociendo que tenía fallas. Pedro estaba reconociendo que había cometido errores y que él ni siquiera era digno de estar en la presencia del ser que estaba enfrente de él. Pedro no solamente estaba reconociendo su humanidad y su pecado, Pedro estaba reconociendo también la grandeza del ser que estaba enfrente de él, la grandeza del Señor Jesús. No sé si lo notaron, pero cuando él lanza las redes, él lo llama maestro, pero ahora ya no lo llama maestro, ahora él lo llama Señor.
Esta palabra Señor es la palabra kurios en el griego, que es la palabra que se utilizaba para referirse a una deidad, a un Dios, a un ser más grande. Pedro pasó de llamarlo maestro a llamarlo Señor, porque él que estaba reconociendo que estaba enfrente de alguien mucho más grande que él, mucho más poderoso que él, mucho más fuerte que él, y que podía hacer por él lo que él no pudo hacer por sí mismo. Él pasó toda la noche pescando y no pudo pescar nada, y en solo cuestión de segundos Jesús pudo hacer que la barca se llenara de peces al punto tal que comenzó a hundirse. Pedro reconoció en ese momento su humanidad, su debilidad y la grandeza de Jesús. Y Pedro reconoció que Jesús podía hacer por él lo que él no podía hacer por sí mismo. Y amados, este es el mensaje del Evangelio de Jesús. Este es el mensaje que transforma vidas. Este es el mensaje que predica esta iglesia. Este es el mensaje que hay en la Biblia de principio a fin. Que tú y yo, todos y cada uno de nosotros, al igual que Pedro, somos débiles. Somos pecadores. Tenemos errores y tenemos fallas. Y que no importa cuántas veces vayamos a la iglesia, no importa qué tan buenos seamos, no importa qué tantas buenas acciones tengamos, por más que lo intentemos con nuestras propias fuerzas, en nuestros propios méritos, nunca podremos ganarnos el amor de Dios. Pero Dios en su gracia y en su misericordia envió a su Hijo Jesús a hacer por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Dios envió a Jesús a vivir una vida perfecta porque ni tú ni yo podíamos vivirla. Y Dios envió a Jesús a que muriera una muerte cruel en una cruz para pagar por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos ser adoptados como hijos de Dios y pudiéramos ser rescatados. Jesús hizo por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Y la única respuesta adecuada a esto es la misma que tuvo Pedro: caer de rodillas ante él y decir: Señor, yo simplemente soy un pecador. Pero la gracia del Evangelio dice que cuando reconocemos esto, en lugar de Jesús decir: bueno, sí, eres un pecador, vete de aquí, y nos saca a un lado, es que Él nos recibe justamente allí en nuestra humildad con todo el amor del mundo y nos llama a sus hijos. Y no solamente nos llama a sus hijos, sino que nos invita a unirnos a su misión, a lo que Él está haciendo para que otros puedan experimentar su amor. Y eso es algo que quiero que vean en esta historia también. Que la invitación a seguir a Jesús implica una invitación a unirnos a su misión. La invitación a seguir a Jesús implica una invitación a unirnos a su misión de redimir a la humanidad. Yo quiero que vean cómo esta invitación fue así en la vida de Pedro. Mira lo que dice el versículo 10, la segunda parte, dice lo siguiente: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora serás pescador de hombres. No solamente le dice: sí, yo sé que eres pecador, y no te preocupes, yo te amo y te recibo así como eres. Le da una nueva identidad como hijo, pero también le da un nuevo propósito. Le dice: ya no vas a estar pescando peces, ahora vas a estar pescando algo mucho más grande, mucho más importante. Ahora vas a estar pescando hombres. Y a mí me encanta el hecho de que Jesús le dice a Pedro: ahora vas a ser pescador de hombres. Porque esto quiere decir es que Jesús estaba encontrando a Pedro justamente donde él estaba. Él fue a la barca, él fue a su trabajo, él estuvo allí, le mostró su poder y ahora lo invita a utilizar sus habilidades, sus metas, todo lo que él sabe hacer para la gloria de Dios. Él lo encontró justamente donde estaba. Él no le dijo: ok, ahora tienes que irte al seminario por 4 años. Él no le dijo: ok, ahora tienes que tener muchos estudios teológicos. Él no le dijo: ahora tienes que convertirte en una persona muy religiosa. Él le dijo: ahora vas a ser pescador de hombres. Es decir, las habilidades que yo te di, los dones que yo te he dado, los talentos que tienes de parte de mí, puedes usarlos no para construir tu reino, sino para construir el reino del Dios Todopoderoso. Y yo quiero que sepas, mi amado, que lo mismo es cierto contigo y conmigo. Él nos encuentra donde estamos. Él nos encontró donde estábamos, alejados de Dios en nuestro pecado, y nos amó de esta manera. Y Él nos ha dado talentos, Él nos ha dado dones, Él nos ha dado habilidades, Él nos ha dado recursos, porque Él quiere invitarnos a unirnos a su misión de redimir a la humanidad. No quiere que nada más disfrutemos de la salvación que tenemos y estemos cómodos aquí en la tierra, sino que entendamos que hay otros a nuestro alrededor que necesitan escuchar el maravilloso mensaje del Evangelio de Jesús. Yo recuerdo cuando ese pastor hizo esta invitación de
quienes quieran ser pastores y misioneros, vengan aquí al frente y oren con su pastor. Como les dije, hasta ese momento en mi vida yo jamás había pensado que ese era mi futuro. Yo tenía mi plan, yo sabía lo que quería lograr, yo sabía lo que quería alcanzar. Ya tenía 4 años de ingeniería bajo mi cuerda. O sea, yo estaba enfocado. Pero durante esa canción, lo único que podía pensar era en mi pasado, en los errores que había cometido, en la oscuridad en la que yo me encontraba, y cómo Dios en su gracia, en su misericordia me había perdonado, me había redimido, me había restaurado, me había dado una segunda oportunidad, me había dado chances que yo sé que no me merecía. De repente una pasión como la que acabamos de cantar empezó a arder dentro de mí, de que otras personas también pudieran experimentar lo que yo había experimentado. También pudieran tener seguridad de que Dios los amaba y que podían estar con Él para toda la eternidad. Y la pasión, el arder en mi corazón fue tan profundo que ya no pude contenerme más. Y recuerdo que en medio de esa canción me levanté con lágrimas en los ojos y con literalmente burbujas de mocos saliéndome de la nariz de lo mucho que estaba llorando. Y fui con mi pastor y le dije: yo no sé lo que esto significa, yo no sé ni cómo voy a hacer, yo no sé hacer absolutamente nada, pero lo que sí sé es que siento que Dios quiere usarme. Y amados, quiero que sepas, no ha sido nada fácil, pero ha sido una jornada sumamente hermosa. Y yo quiero que entiendas, está bien, que Dios te está invitando a ti a ser parte de lo que Él está haciendo. Ahora, yo estoy claro y yo quiero que escuches esto que estoy diciendo. Yo sé que no todos los que están aquí somos llamados a hacer lo que yo fui llamado a hacer. Yo fui llamado a dejar todo y seguirlo a Él, y Dios ha sido muy fiel. Un pequeño porcentaje aquí tal vez tiene un llamado similar al mío, pero no todos. Pero también sé que todos somos llamados a hacer algo. Y cuando somos llamados a hacer algo, probablemente hay que dejar algo atrás para poder vivir de la manera correcta, de la manera que Dios quiere que vivamos, para el reino de Dios y no para el nuestro. Esto es lo que tuvo que hacer Pedro. Mira lo que tuvo que hacer Pedro en versículo 11. Dice así: así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Después de recibir todos estos peces, después de que Pedro tiene ese encuentro con Jesús, se dan cuenta de su humanidad, de la grandeza de Jesús, cae postrado ante Él, llevan los peces y dice que dejaron todo. Y el dejar todo, dejar la barca, dejar los peces, dejar las redes, representaba dejar todo lo que Él sabía hasta ese momento, todo lo que Él había priorizado hasta ese momento, todo lo que era importante para Él hasta ese momento, su identidad, su orgullo, su carrera, su dinero, lo que Él sabía hacer, lo estaba dejando atrás para seguir a Jesús. Y como te digo, cuando ves la vida de Jesús, te das cuenta de que que Dios utilizó a Pedro de una manera sumamente poderosa, de que Dios utilizó a Pedro de una manera sumamente increíble, al punto de que vidas fueron transformadas por medio de él. Y amados, yo creo que Él quiere invitarte a ti y a mí a hacer lo mismo. Yo creo que Dios quiere invitarte a que seas parte de lo que Él está haciendo. Porque Dios quiere redimir personas en nuestra ciudad, en nuestro país y en nuestro mundo. Y Dios ha empoderado a sus hijos, a su iglesia, con diferentes dones, diferentes talentos, diferentes habilidades, para usarlos para su gloria. Yo constantemente hago esta pregunta y quiero hacértela hoy. Si tener a Jesús nos asegura una eternidad con Dios en un lugar donde no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay llanto, todo es absolutamente mejor, estamos con Dios para toda la eternidad, ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué nos tiene Dios aquí? Porque nos ha dado una misión, Él tiene un propósito para nosotros. Y no es nada más construir un reino aquí en la tierra que se acaba, es para que empecemos a vivir en luz de la eternidad, es para usarnos para que otros puedan tener la misma seguridad que nosotros tenemos. Amados, a lo largo de los últimos años yo he tenido la oportunidad de conocer personas de diferentes países, de diferentes etnias que hablan diferentes idiomas, y en todos los lugares he encontrado lo mismo: personas ansiosas de tener esperanza en su corazón. Yo he caminado y orado por las calles más difíciles y duras de aquí de Houston, calles como Bissonnet,
donde mujeres y niños son abusados y traficados diariamente, y donde hombres van a tratar de satisfacer adicciones que nunca se satisfacen. He caminado por lugares donde hay refugiados con hambre, porque acaban de llegar al país y no saben cómo comenzar, no tienen tal vez los documentos necesarios para empezar a trabajar y ni siquiera hablan el idioma y están confundidos, no saben cómo salir adelante. Hace 1 año y medio aproximadamente pude caminar por la intersección más concurrida del mundo entero. Un lugar llamado Shibuya en Japón, donde miles y miles de personas literalmente cruzan esta intersección en diferentes direcciones cada 3 minutos. Y pude pararme allí por media hora y ver miles de personas ir en diferentes direcciones. También tuve la oportunidad de ir con varias personas de esta iglesia a Indonesia, y caminamos por lugares donde a veces no sentías ni siquiera espacio para poder mover tus brazos, donde tenías que estar pendiente de tus bolsas por si acaso alguien te agarraba algo, de tantas personas que había a tu alrededor caminando a nuestro alrededor. Hace 1 año tuve la oportunidad de caminar por los barrios más pobres de Mumbai en India, donde podías ver jovencitas y mujeres sentadas ahí en el frente de sus pequeñas casitas, esperando a que alguien fuera a hacer negocios con ellas para ellas poder tener algo que comer ese día. Ese día vi niños comer literalmente de la basura. Y ese mismo día tuve que tomar un avión de regreso a casa y tuve que pasar una noche para poder tomar otro avión de regreso acá a Houston. Tuve que pasar una noche en una de las ciudades más ricas del mundo, una ciudad en el Medio Oriente llamada Dubái, donde pude en una sola noche nada más ver los carros más lujosos que he visto en mi vida, los edificios más altos y más lindos y más limpios que he visto en mi vida, pero también donde pude ver gente transcurrir y moverse con la misma desesperanza en sus rostros. En los últimos 2 años he tenido la oportunidad de estar con varias personas de aquí, de esta iglesia, en diferentes fronteras, en la frontera entre Venezuela y Colombia, en la frontera entre México y Estados Unidos, y he visto personas refugiadas esperando simplemente cruzar una línea, pensando que si yo solamente llegase a cruzar voy a tener todo lo que tanto anhelo y tanto necesito, pero a la vez sabiendo que el cruzar la línea no les va a dar lo que ellos necesitan. En los últimos años he tenido la oportunidad de hablar y conversar con gente por medio de traductores de diferentes idiomas, gente rica y gente pobre, gente con educación y gente sin educación, gente de diferentes tonalidades de piel. Y en todos los lugares que he ido, en todas las conversaciones que he tenido, he encontrado lo mismo. La gente está desesperada por encontrar esperanza. Tienen un vacío en su corazón. Y tú y yo que hemos experimentado el Evangelio de Jesús sabemos que el único que puede llenar ese vacío es el Señor Jesucristo. El único. Es el único que puede hacerlo. Y amados, Él nos ha invitado a que seamos parte de lo que Él está haciendo. Y yo sé que cuando digo todo esto, tú piensas, bueno, Ender, tú puedes viajar, yo no, yo tengo trabajo, esto no es para mí, yo no sé qué hacer, yo quiero que entiendas esto. Eso no quiere decir que tú tienes que hacer todo, ninguno de nosotros puede hacer todo, pero sí quiere decir que tú tienes que encontrar cuál es tu trabajo en todo esto, cuál es tu parte en todo esto. Yo lo he escuchado decir de esta manera: nadie puede hacer todo, pero todos podemos hacer algo. Nadie puede hacer todo, pero todos podemos hacer algo. Hoy tú tienes la oportunidad de ver cómo Dios está usando esta hermosa iglesia aquí en nuestra ciudad y en otras partes del mundo. Tú tienes la oportunidad de conversar con misioneros y líderes en diferentes partes del mundo y ver cómo Dios está obrando de formas maravillosas y cómo tú puedes ser parte de lo que Dios está haciendo. Y tú tienes 2 opciones. Tú puedes pensar, bueno, esto no es para mí. O tú puedes pensar, ¿qué me ha empoderado Dios a mí a hacer? Yo te invito a que antes de cerrar tu mente y decir, bueno, ya tengo que empacar y irme a comer algo, tú pienses, Dios, tú me has dado recursos, me has dado dones, me has dado talento, me has dado habilidades, ¿cómo puedes usarlo? ¿Qué te ha empoderado Dios a ti a hacer? En un momento vamos a recibir instrucciones de cómo salir, si es que van a ser parte del evento o no, de cómo participar. Pero antes de
de eso, yo quiero invitarte a que permitas que Dios te muestre lo que Él quiere mostrarte en tu corazón. A que recuerdes lo bueno que Dios ha sido contigo. Y que le preguntes eso. Que no pienses inmediatamente esto es para algunas personas, no es para mí, sino que preguntes, Dios, ¿cómo puedes usarme a mí? Y si la respuesta es de ninguna manera, entonces esa es la respuesta. Yo no creo que es así, pero si esa es la respuesta, es la respuesta. Pero que no decidas tú sin antes preguntarle al Señor. Nuestro equipo de oración va a venir. Vamos a cantar una canción. Y durante esta canción yo te invito a que pienses en qué te ha empoderado Dios a ti a hacer. Y después de eso entonces vamos a recibir instrucciones.